Bueno, cada día más creo que la sociedad está más concienciada de que los incendios forestales están siendo un problema real. Los incendios anteriormente se producían básicamente en el entorno forestal y no llegaban a gran parte de la sociedad, pero la problemática de los incendios hoy en día ya no solo en las redes sociales, que se tiene más comunicación, mejor comunicación, sino que los incendios están llegando a las puertas de las casas y se toma como un problema ya personal. Eso hace que cualquier actuación que se haga para prevenir los incendios, yo creo que la sociedad lo apoya, lo están teniendo cada vez más. Concienciada que sí, que hay que hacer más trabajos forestales, más limpiar montes y más echar ganado al monte para que haya, y limpiar con las máquinas más para que no haya tanto fuego. O sea, si hay fuego que se apague antes. Sí, yo creo que sí, que la sociedad está en cierta forma, y después de un verano como este, donde todo el mundo ha quedado sensibilizado de la situación tan dura que tenemos, y según dicen los expertos, la mejor de los próximos años, ha quedado sensibilizado de que efectivamente hay que activar no solo labor de extinción, no solo dispositivos de extinción, bomberos, sino que la mejor forma de evitar incendios forestales es hacer una estrategia de prevención y planificación. Entonces, sí, claro, lo que ocurre es que también le pongo un debe a la sociedad, y el debe que le pongo es que efectivamente casi siempre suelen esperar que ese trabajo se lo haga alguien. No, ya vendrá esta administración, la regional, la local, la estatal, que me hará esto en el campo. No, hay que cambiar un poco el chip. La planificación, la prevención no empieza por la administración, empieza por uno mismo. Y hay muchos propietarios de explotaciones forestales que hoy en día no pueden atender a su propia prevención, porque ya tienen una edad, porque efectivamente no tienen la capacidad que tenían en otros momentos. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, y tenemos que ser conscientes de que debe ser la misma sociedad la que facilite una ayuda o un apoyo a ese tipo. Hay que trabajar mucho más en la concienciación de la sociedad, no solo para seguir la realización de las labores preventivas en invierno, que pensamos que son las armas más eficaces en la prevención de incendios, además de ser un requisito legal, sino también a la hora de disfrutar de los espacios naturales con mucho mayor cuidado del que desgraciadamente se hace. ENCE, como una de las principales propietarias forestales, apostó hace tiempo por no vallar su finca para permitir precisamente el uso social tan necesario que hacen los montes, y muy a menudo vemos que no existe esa conciencia. Pero además, como sociedad, también demasiado frecuentemente nos acordamos de las medidas preventivas para evitar incendios cuando sufrimos algunos. Por poner en situación, nuestra compañía gestiona en el suroeste de España de forma activa y sostenible unas 59.000 hectáreas, de las cuales 36.000 son eucaliptal y el resto monte mediterráneo. Esta gestión supone invertir cada año en el mantenimiento de cortafuegos y en labores silvícolas de limpieza como los de broce. Contamos además con un plan de autoprotección de incendios en el que se contemplan todas las actuaciones forestales de prevención que hacemos anualmente en toda nuestra finca, y un protocolo de medidas extraordinarias que determinan diariamente qué actividades se pueden hacer y con qué medidas de prevención extraordinarias, en función de un índice que nos pasa la EMET. En ambos casos, estos documentos son aprobados y revisados por la Junta de Andalucía. Yo creo que no, la verdad es simple, no está concienciada la sociedad, y quizás no sea culpa de la sociedad en sí misma, sino que no somos capaces de transmitirle lo importante de hacer las medidas preventivas. Entonces yo veo que solamente en temporadas de incendio, en verano, cuando empieza a haber eventos, es cuando nos acordamos del tema. Y esto tiene que ser un tema permanentemente, incluso educativo, es decir, los niveles iniciales. Bueno, depende porque en principio yo te diría que no, en principio, pero todo básicamente por un tema cultural o de divulgación, ¿no? Si se ha divulgado porque al final una persona ve obras en el monte y no sabe por qué, es decir, una cuestión de concepto, ¿no? Conceptual y demás. Ellos ven ahí que se está haciendo algo, pero no saben que para qué ni con qué finalidad y tal. Otra cosa que a lo mejor haya habido una campaña de divulgación
o sea del sector y tenga conocimiento de ello. Entonces sí, pero al final yo creo que es clave la divulgación. Sí, yo creo que sí, que la sociedad sí está concienciada. Que de hecho lo está exigiendo, pero claro, cuando ha pasado un año como este, por ejemplo, que hemos tenido, que ha sido desastroso a nivel y cada vez son más los macroincendios que tenemos y más preocupantes, y la gente tiene la visión de que esto es un desastre y que vamos al apocalipsis. Pero, hombre, yo creo que sí, que la gente está concienciada de que esto hay que gestionarlo de otra manera y hay que actuar sobre el campo para evitar este tipo de cosas. La cuestión es que los políticos muchas veces, o el que tiene el poder de hacerlo, solo es cuestión de dinero o cree que con dinero se arregla todo, y claro, no le echa cuenta tanto a los criterios técnicos, que es donde deberíamos de apoyarnos en los científicos que deberían de gestionar nuestra manera de funcionar en el campo, más que los criterios económicos, que a la larga son los que pesan y los que priman, porque la gente tiene que comer, pero claro, una comarca, una zona, un sitio donde solvente es el problema de la subsistencia, eso lo va a arreglar durante 20 años, 30 años, 50 años. Como no solvente el medio ambiente, a la larga vas a acabar con el entorno y la gente va a tener que emigrar, como ha pasado, por ejemplo, en toda la zona del Andévalo, que ha funcionado a nivel minero durante muchos años, pero ha degradado la zona de tal manera que ya es imposible de gestionar económicamente viable, como no sea con la minería o con este tipo de funcionamiento del terreno. Yo, la sociedad en su conjunto, pienso que sí, que está concienciada de la prevención de incendios, de los incendios en general, sobre todo la población urbana, por medio de las campañas de incendios, que son campañas publicitarias que se hacen anualmente en las épocas de incendios, radio, televisión, educación ambiental de los niños en las escuelas. Yo creo que sí hay mucha conciencia en general. Hay también medidas coercitivas o sanciones o normas que prohíben usos en épocas de fuego, de lo que sea en épocas, y la gente está concienciada y lo sabe, y contra esa medida pues también actúa en ese sentido, pero en lo que yo creo que no hay conciencia todavía, porque la gente vive en las urbes y no sabe cómo funciona el campo, es en las medidas de prevención que tienen que utilizar las fincas contra incendios, y además que son obligatorios, de cortafuegos, que cuanto más grandes sean pues más ayuda contra el incendio, y otras medidas que tienen que, yo qué sé, pues desbroces, podas, que son muy costosas y que no hay ayuda para ello. Es un tema complejo, porque durante décadas la sociedad ha ido abandonando las zonas rurales por la pérdida de valor, básicamente. Entonces, revertir esa situación es complejo, y básicamente la gente abandona las zonas rurales porque no son rentables. Para que la gente vuelva a los pueblos, o para que no se vaya la poca gente que queda en las zonas rurales, básicamente pasa por poner en valor el monte, madera, aprovechamiento, y si eso no se hace en poco tiempo, nos veremos con los pueblos vacíos en el interior, porque realmente no hay un beneficio, y si no hay beneficio la gente se va. Bueno, básicamente, eso es un hecho que está ocurriendo hoy en día, y yo creo que para empezar todo pasa por temas políticos y administrativos, ¿no? Es decir, yo creo que al final tienen que haber subvenciones, tienen que haber ayudas para incentivar y fomentar el trabajo o las posibilidades o medidas emprendedoras que fijen la población en el lugar y que no se vayan, y lógicamente agilizar trámites y burocracia para que esas ayudas lleguen, que esos permisos de realizar cualquier actividad se hagan rápido y demás. Yo creo que gente hay dispuesta a trabajar, seguro, pero lo que yo creo que hay que ayudarla y ayudarla
visibilidad, también un poco de divulgación y generar interés. Es que si no hay interés y no es rentable que una persona trabaje en el campo, pierde dinero, entonces no puede vivir y no le salen los números, básicamente. Entonces yo creo que la idea debería de ir encaminada por ahí. Pues la gestión forestal sostenible, como la que tenemos en ENCE, que además está certificada, es sin duda la mejor herramienta de prevención contra incendios y en favor de la salud y mejor estado de los montes. Estamos convencidos de que los montes ordenados y productivos son los que mejor se defienden de las llamas y los que más beneficios aportan al necesitado entorno rural, porque garantizan muchas externalidades económicas y ambientales a la sociedad, pues desde fijación de CO2, a empleo, biodiversidad, etc. De ahí nuestro ofrecimiento a colaborar en este sentido con todas las instituciones que defiendan esta visión de la política forestal. Las causas que propician la rápida evolución de un incendio son la presencia de excesivo material combustible bajo las copas de los árboles por falta de gestión y la mayor o menor continuidad física entre ellos, algo que es necesario evitar a través de operaciones silvícolas adecuadas propias de cada cultivo, sobre todo fuera de épocas de riesgo de incendio. Somos los primeros interesados en que haya una política forestal fuerte, estable y coherente que respalde y promueva el potencial que tiene el sector forestal como dinamizador de la economía rural. Por eso apoyaremos y colaboraremos en todo lo que sea necesario esas iniciativas como hemos estado haciendo hasta ahora. Hombre, yo creo que la medida más importante, que ya la he mencionado antes, son los cortafuegos, y cuanto más ancho, de más anchura mejor. Yo creo que son las mejores medidas. Luego, para fijar población en el medio rural por ello, bueno, que se eviten incendios, porque claro, lo que está pasando, que yo creo que hay más incendios porque la población rural, claro, está desapareciendo, el campo se abandona, no se cuida. Y otras medidas que yo considero, pues la ganadería, la caza mayor también es una medida que cortan, ¿cómo se llama?, combustible, ¿no?, o que eliminan combustible en el campo. Y bueno, los cultivos que se estaban produciendo entre el monte, que también funcionan, cultivos forestales, cultivos agrícolas que son de regadío, que también suelen estar limpios, entonces eso hace también de cortafuegos y fijan personas en el medio rural. Por ejemplo, los cultivos forestales, nosotros en la finca tenemos una plantación de paulonias y gracias a ellos este incendio se cortó ahí en esa zona, por esa zona no se quemó la casa del guarda porque está en donde está el cultivo de paulonia, una zona que estaba mucho más limpia y regada, claro. Así que eso es lo que yo considero que puede fijar más población rural. Bueno, que claro, hay también sueldos, hay peonadas, hay trabajo. Bueno, yo creo que efectivamente hay muchas medidas que se pueden hacer para afianzar la población rural. Entre ellas las medidas preventivas para control de incendios, si se mantienen durante todo el año, obviamente mantienen la población rural, ¿no? Pero yo creo que tenemos que dar un paso más. Es decir, las medidas preventivas, no se puede focalizar que la población rural sea la que tenga que vigilar los montes. Este es un tema social y más la población urbanita, porque es mayoritaria. Entonces estamos mandando a la carga a que la población rural sea la que tenga que mantener, ya sea con sistemas silvopastoriles, sea con ganadería extensiva, pero después a la hora de la verdad, cuando tú vas a comprar un supermercado, no hay diferencia, o tú no observas si esa carne o leche o queso proviene de esas zonas rurales. Es decir, que la sociedad tendría que colaborar en su conjunto para que se pueda afianzar. Es decir, si no es muy difícil que se mantengan las zonas rurales, aunque hagamos medidas preventivas. Pues bueno, hay tantísimas cosas que se pueden hacer y claro, todas apoyadas unas en otras, no es una medida que tú digas, pues este es concreto, solventa, esto es un cúmulo de cosas que habría que hacer muy amplísimo. Hombre, por supuesto en el campo el agua es la vida y el agua es fundamental para control, porque hombre, para temas de control de evitar incendios no, pero para temas de extinguirlos sí. Y entonces es fundamental tener disposición de agua en cuarteles o en unas zonas cada cierto número de hectáreas tiene que haber agua disponible. Puede ser que tengamos amplias zonas de miles de hectáreas que no haya
un curso en verano no haya, si el curso de un río o lo que sea, que es estacional, y no dispongamos de agua para tener extinción de incendios, tanto de medios aéreos como de los que más tardan y los que al final son los que machacan los incendios, que son los camiones, ¿no? Entonces es fundamental hacer una red de pantanos o pantanetas en fincas públicas, en fincas privadas, subvencionadas, no sé de qué manera. Eso sería una manera, una de las muchas que se podrían hacer. Otra, por supuesto, sería el control de la vegetación y romper la continuidad, tanto en altura, en vertical como en horizontal, de alguna manera, y eso se puede hacer con manejo, tanto de ganado, como con maquinaria, como con hay muchísimas maneras de gestionarlo, y claro, y es una cosa constante. No vale limpiar un cortafuego un año. El cortafuego se ensucia todos los años, o un año sí, uno no, hay que tenerlo mantenido. Un cortafuego, o a lo mejor es más eficaz un área cortafuego que es mucho más amplia y trata de romper la continuidad de la vegetación para que no salga de una colilla, pueda llegar a la copa de un árbol el incendio y se quede, a lo mejor lo podamos controlar en muy poco tiempo, porque los incendios hay muchísimos, mucho más de lo que la gente se cree, pero el 80 o el 90% se quedan en conatos, porque la verdad es que se funciona bastante bien, bastante mejor de lo que la gente cree, pero no es suficiente, y cada vez los incendios, claro, un incendio que se nos va de las manos y se convierte en un macroincendio es muy aparatoso y es muy... no sé de qué manera podemos decirlo, pero es mucha la labor que se hace, y muchos los que no llegan a eso, porque se ha trabajado y hombre, por supuesto, como dice todo el mundo, que los incendios se pagan en invierno, eso es cierto, pero eso es muy bonito en la teoría, luego hay que hacerlo, claro, y eso cuesta, económicamente tiene un coste muy alto, y hay que estar dispuesto a prescindir de otras cosas para disfrutar, que al final es nuestro futuro, para disfrutar de nuestro medio ambiente. A trabajar más en el campo, ¿no? A echar más ganado, con la gente que trabaje con el ganado, y así se limpia también los montes. Todo. Es muy cómodo hoy en día que muy normal que un chaval tenga la oferta que le ofrece la ciudad, tengamos el abandono rural que tenemos, y si no activamos, por ejemplo, el que el entorno rural cuente con ese empuje del joven, que no es que tenga más trabajo, tiene 4 o 5 cositas más que le ofrece la ciudad, pero si no tiene, por ejemplo, wifi o no tiene cobertura telefónica, difícilmente va a volver a... Entonces, hay que activar las zonas rurales, y los primeros que tienen que activarlas son los propios ciudadanos que están en ellas, ¿no? Es muy normal que un paisano diga, podría comprar queso, y se va a comprar queso al Mercadona, cuando a lo mejor tiene una quesería que hace queso ecológico 5 o 6 calles más para allá. Entonces tenemos que ser conscientes que eso es prevención también.